Ahora veremos la segunda parte de estas unidades 2 y 3 de estadística inferencial. Trabajaremos las pruebas para grupos relacionados y algunas pruebas adicionales. Vamos a recordar algunos detalles acerca de la estadística no paramétrica, aunque en el video anterior ya trabajamos con ella. ¿Cuándo hay que utilizar estadística no paramétrica? Cuando hay evidencia importante de que los datos no se distribuyen de forma normal. Si tenemos suficientes pruebas y pruebas diversas acerca de cuál podría ser la distribución de probabilidad de esa variable de interés, podemos aplicar la estadística no paramétrica si es que sabemos que esa variable se distribuye de forma no normal, porque la potencia estadística de la aplicación de las pruebas estadísticas no paramétricas para esas variables distribuidas de forma no normal será mejor que que cuando aplicamos las pruebas paramétricas correspondientes. Trabajamos con muestras pequeñas y estamos haciendo una exploración de las relaciones entre variables. Este es el caso en el cual no tenemos los medios para poder evaluar con suficiente evidencia la distribución de probabilidad de la variable de interés. Y en todo caso estamos haciendo una exploración de las relaciones de las variables. Podemos utilizar como un método exploratorio la estadística no paramétrica. Pues estamos en ausencia de suposiciones y de niveles de medición que requieran las pruebas paramétricas. Contamos con una muestra pequeña y no nos permite conocer si los datos se distribuyen de forma normal, como se comentó anteriormente. También si las variables presentan escala débil o escalas blandas como se les conoce, si trabajamos con variables ordinales, rangos, conteos de un rango corto, como los conteos de la cantidad de hijos que tiene una persona. En todos esos casos, cuando no tenemos variables que presenten una escala fuerte de medición, una escala dura, o no trabajemos con variables continuas, esas variables que tienen un menor nivel de medición, incluso variables ordinales, van a requerir de que se trabaje con estadística no paramétrica. Lo mismo, porque los supuestos que esperaríamos de trabajar con aquellas variables que tienen una mayor jerarquía no se van a cumplir con estas otras variables. Se ha discutido bastante que en estadística no paramétrica, al menos cuando hacemos comparaciones de las sumatorias de puntuaciones de escalas psicométricas o trabajemos con cada uno de los reactivos o ítems, como les queremos llamar, vamos a usar la estadística no paramétrica, dado que estos datos no se van a distribuir de forma normal. En las puntuaciones no vamos a tener toda esa variabilidad que nos podría dar la medición de la estatura o del peso, donde a medida que tenemos instrumentos más precisos podemos encontrar una gran variabilidad entre un valor y otro. Pero hay que considerar los siguientes aspectos. Si la distribución es normal, la aplicación de los métodos no paramétricos supone una menor potencia estadística que el uso de los métodos no paramétricos. Y por el contrario, si los datos no son normales, usar estadística no paramétrica representa mayor potencia que usar estadística paramétrica. Pues ahora vamos a ver los métodos para poder hacer la comparación de una variable numérica. Esto es un análisis de diferencia cuando los grupos están relacionados. Esto podría ser un grupo de sujetos que se evalúan antes y después de una intervención, o que se evalúan a dos intervenciones al mismo tiempo y se está evaluando si hay una diferencia en las puntuaciones de lo que se esté evaluando ante esos dos escenarios, pero tomando en cuenta que la persona o unidad muestral va a ser la misma, es decir, su mismo control. Aquí se requieren generalmente menores tamaños de muestra, dado que esa variabilidad respecto al individuo no la tenemos, dado que se está haciendo la evaluación en las mismas personas.
Y otras formas menos evidentes de grupos relacionados podrían ser los estudios de casos y controles, donde cada individuo se va a relacionar con su control. Son de grupos independientes, sin embargo se han apareado de acuerdo a uno o varios criterios de igualdad. Por ejemplo, queremos hacer la comparación de dos grupos, pero en el grupo experimental una persona tiene una edad de 50 años, es de sexo masculino. En el grupo control vamos a tener una persona que tenga la misma edad, sino una edad muy parecida. Por ejemplo, entre 49 a 51 años y que también sea de sexo masculino. Estos también podrían ser casos de estudios con muestras relacionadas. Pues bien, en este primer ejemplo vamos a aplicar una muestra, una prueba, cuando los grupos de comparación, dado que son grupos relacionados, van a ser únicamente dos grupos. Posteriormente veremos cuando se trata de más de dos grupos. Si se trata de una variable distribuida de forma normal y más bien la diferencia numérica entre los valores que toman esas variables entre el grupo A y el grupo B, o el grupo antes y después, se distribuye de forma normal, entonces vamos a estar hablando de las pruebas como podrían ser la prueba de T-Student para muestras relacionadas. Y en todo caso no ocurra ello, sino que la variable o la diferencia de las variables se va a distribuir de forma no normal, procederemos entonces a trabajar con la prueba de rangos asignados de Wilcoxon. Y lo que se está comparando ahí son medianas, la mediana de las diferencias entre los grupos relacionados. Sin embargo, también contamos con otra opción que se ocupa más de variables ordinales, como podrían ser escalas de Likert, y esa es la prueba de signos, otra prueba no paramétrica de comparación de dos grupos relacionados. Las hipótesis entonces van a ser de la siguiente manera. Pueden haber pruebas de hipótesis de dos o de una cola. Las pruebas de hipótesis de dos colas nos hablan de una variable de diferencia. La diferencia promedio de la variable de interés o el promedio poblacional de las diferencias va a ser igual a 0. 0 implica que no haya diferencias. Si tenemos una variable que sería puntuaciones de depresión antes y después de una intervención, tomamos el promedio del antes y tomamos el promedio del después y tenemos el mismo valor. Por ejemplo, una puntuación promedio antes de 16 y una puntuación promedio posterior de 16 puntos, la diferencia va a ser de 0. Claro que estamos pensando en la variabilidad de los individuos que van a participar en este estudio. Entonces la pregunta es si esa diferencia promedio poblacional es igual a 0. Para la hipótesis nula nos está diciendo que no hay diferencia en la población, no hay un cambio, si estamos hablando del antes y del después. Y la hipótesis alternativa, por lo tanto, nos va a hablar de que esa diferencia o cambio va a ser diferente de 0. En tal caso hay una diferencia. Las pruebas de una cola nos plantean ya sea igualdad o menor de 0 esa diferencia, o una igualdad o mayor de 0 esa diferencia como hipótesis nulas. Y luego pues el complemento va a tener que, o hipótesis alternativa, que esa diferencia promedio va a tener valores mayores a 0 o menores a 0, dependiendo de la hipótesis nula de una cola que se ha establecido. En el ejemplo que tenemos, se está evaluando las puntuaciones de un cuestionario de función sexual. Y vamos a ver tanto la prueba para datos distribuidos de forma normal como para los datos que no se distribuyen de forma normal. Aquí la variable independiente es la histerectomía. Pero ¿de qué manera estamos planteando esto de la histerectomía? La histerectomía es una cirugía en la cual se retira el útero. Lo que sucede es de que en las mismas mujeres se está haciendo una evaluación de un instrumento psicométrico, un cuestionario para evaluar la función sexual. Se hizo
una histerectomía, o sea, una cirugía por cuestiones de salud, diversas razones. Antes de hacerse esa cirugía se les hizo una pregunta, un cuestionario de varias preguntas sobre la percepción que tenían de su función sexual. Se hizo la cirugía y unos meses después se aplicó el mismo cuestionario para saber si habían diferencias. Podrían esperarse diferencias debido a que la función sexual podría mejorar. Por el momento vamos a centrarnos no en si mejoró o empeoró, sino que simplemente si había una diferencia en la función sexual. En este caso vamos a investigar si la variable diferencia se distribuye de forma normal. Entonces abrimos el archivo llamado función sexual post histerectomía. En primer lugar vamos a crear una variable de diferencia. Aquí tengo unas puntuaciones correspondientes a diferentes dominios. Como nosotros sabemos, un instrumento psicométrico que se divide en dominios no debería de tener una puntuación global, siempre deberían de expresarse ese constructo, que en este caso es la satisfacción sexual, como cada uno de los constructos que se evaluaron. Aquí tenemos puntuaciones antes y puntuaciones después, que serían las sumatorias de los constructos. Por el momento vamos a trabajar con esas puntuaciones, aunque tengamos claro que lo que deberíamos de trabajar son los dominios, cada uno de los dominios. Esta encuesta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 dominios y estos están resumidos acá. Pues bien, entonces aquí trabajamos con la prueba. Vamos a trabajar antes de la prueba, hacer la variable de diferencia. Esta variable de diferencia hasta acá. ¿Cómo se hizo esta variable? Voy a eliminarla por el momento. La variable de diferencia se hace, por ejemplo, restando de las puntuaciones de antes las puntuaciones de después. Para esta persona que tiene 20.6 puntos, se le va a restar su puntuación de después, que corresponde a 13.8 puntos. Esto lo voy a hacer a través de una nueva variable. Acá, nueva variable calculada. De manera que es buscar aquí las variables, puntuación antes. Yo podría escribir aquí los nombres, pero es más fácil ubicar. Puntuación antes menos puntuación después. Y ahí está. Estas son las diferencias. El nombre que va a recibir esta variable va a ser diferencia. Cuando ya está la variable de diferencia, yo puedo hacer el análisis de la normalidad a través de estadísticas descriptivas. La variable de diferencia, que es la que me va a servir, diferencia de puntuaciones, y pues simplemente me voy a ir a evaluar la asimetría, la kurtosis y el test de Shapiro-Wilk con un gráfico de histograma y diagrama de cajas y cucuplot. Aquí están los resultados. Una distribución bastante normocúrtica de la variable. Algunos valores atípicos, ciertas desviaciones de la normalidad, una muestra de 110 personas, un valor P del estadístico de Shapiro-Wilk de 0.567 y pues adicionalmente podemos hacer todo este procedimiento yéndonos a pruebas de T para muestras apareadas, es decir, evaluar estos supuestos, y serían aquí las puntuaciones antes con puntuaciones después. Voy a evaluar tanto la estadística descriptiva como la evaluación de la normalidad. Aquí ya no debo de crear la variable de diferencia y me da los resultados de acuerdo a los tests con los que ya hemos trabajado. Si pensamos que Anderson, Darling y Kolmogorov-Smirnov nos podrían servir más para tomar nuestra decisión, vemos que las distribuciones son normales. Si regresamos a la estadística descriptiva
Vemos valores de coeficiente de asimetría muy buenos, de kurtosis, y es lo único que nos va a interesar por el momento. Entonces voy a trabajar esto asumiendo una distribución normal, donde veo que las puntuaciones están aumentando después de la histerectomía. Ok, para ello regreso acá y puedo pedir la diferencia de medias, el tamaño del efecto, el intervalo de confianza, y ya tengo la t-student por acá. El valor P para esta prueba está rechazando la hipótesis nula. En consecuencia, la diferencia de las puntuaciones antes y después de la histerectomía para este cuestionario, estas puntuaciones de función sexual varían significativamente del cero. Hay una diferencia significativa del cero, es decir, si hay una diferencia. El estadístico del tamaño del efecto que tenemos acá es la de Cohen. Aquí aparece. Nos olvidamos del valor negativo y pensamos en un valor absoluto, y estamos en una diferencia de pequeña a moderada. Va aumentando por arriba de 0.5 como de moderada a grande, y por arriba de 0.80 podríamos llamarle una diferencia grande. Este es el tamaño del efecto. Hubo una diferencia estadísticamente significativa. ¿Y qué tan grande fue esa diferencia? Fue una diferencia de pequeña a moderada. Otra vez podemos interpretar el intervalo de confianza para la diferencia de medias, donde este es el valor promedio de la diferencia, y este intervalo de confianza no incluye al cero. Si incluyera el cero, esto sería no significativo, ¿no? Lo cual también lo investigamos a través del valor P. Si dejo estos datos por acá y me centro a ver si, por ejemplo, uno de los ítems ha variado, si dispusiera acá en el software con la prueba de signos, podría aplicar la prueba de signos, pero no tengo la prueba de signos. Entonces voy a trabajar únicamente con la prueba para datos no paramétricos. Aquí tenemos la pregunta número 1 del cuestionario. Yo quiero saber específicamente si hubo un cambio en la pregunta 1 antes y después del procedimiento quirúrgico. Otra vez busco la evaluación aquí de la normalidad, lo cual nos muestra estos cortes importantes que corresponden a una escala de Likert y que aparecen también en aquellas variables cuantitativas discretas que tienen un rango corto, y obviamente aquí hay un rechazo para la hipótesis nula de cualquiera de estas pruebas que se están utilizando. La hipótesis de normalidad. Me interesaría que hubiese aquí la prueba de signos, pero no está. Entonces trabajo con la prueba de rangos signados de Wilcoxon. Y aquí la pregunta es si la mediana de las diferencias es igual o diferente de 0. Voy al resultado que tengo por acá. No me interesa la t-student porque ni tampoco la diferencia de medias. Y lo único que me interesa es reportar el valor P. Hay una diferencia significativa en los niveles o la mediana en la escala este primer reactivo o ítem antes y después de la histerectomía. El estadístico del tamaño del efecto va a ser una correlación biseriada de rangos. Hay un aumento grande para esto. Sin embargo, esto podría estar subestimado dado que se trata de variables otra vez de tipo ordinal y no variables numéricas no paramétricas. Entonces no voy a confiar tanto en este estadístico que aparece por acá. Ok, eso es lo correspondiente a cuando tenemos dos grupos de comparación. Pero ¿qué pasa si tengo una variable numérica y la quiero comparar entre más de dos grupos de comparación? Voy a cerrar este archivo y por ahora me interesa abrir el archivo llamado fracturas de trazo distal. Bien, en esta investigación
se utilizó una escala de tipo médica que tiene características similares a las escalas psicométricas, en la cual se hace una evaluación de la funcionalidad de una persona después de haber sufrido una fractura y haber sido intervenido quirúrgicamente. Dado que estas preguntas podrían tener cierto grado de subjetividad al preguntárseles a estas personas cómo consideran que se sienten en comparación a su funcionalidad antes de tener la fractura y después de que ya se están recuperando. La funcionalidad se va a evaluar en diferentes momentos. Aquí vemos que el análisis ya está hecho y podemos hacer la recuperación de la ruta. Voy a buscar, se están midiendo varias variables, pero voy a buscar la correspondiente a funcionalidad y si no está, la voy a trabajar. Ok, funcionalidad. Veamos este gráfico. En este gráfico se muestra que hay 1, 2, 3, 4 evaluaciones. Pero tenemos una segunda variable que además de ver si estas puntuaciones varían, vamos a ver también si al aplicar dos tipos de tratamientos quirúrgicos hay una variación. Por el momento no me interesa una tercera variable y eso lo voy a solicitar después. Lo que sí me interesa es recordar que este procedimiento se hizo a través del comando ANOVA de medidas repetidas que se encuentra por acá. Entonces voy a ir a ANOVA de medidas repetidas y lo primero que me solicitan son los niveles. ¿Cuántas evaluaciones se hicieron de la variable? Se hicieron 4 evaluaciones. La primera evaluación, aquí vamos a escribir los códigos. Por ejemplo, S3 de semana 3. En el nivel 2, recordemos, este cuadro solo incluye los rótulos de las mediciones. Es la semana 6. En el nivel 3 vamos a tener la semana 12. Y en el nivel 4 vamos a tener la semana 24. Es decir, se hizo una evaluación de la funcionalidad a las 3 semanas de haber sido intervenidos quirúrgicamente, a las 6 semanas, a las 12 y a las 24. Y se evaluaba esta escala de funcionalidad. Ok, entonces en el siguiente cuadro de diálogo, que sería el de celdas de medidas repetidas, vamos a tomar las mediciones, que sería funcionalidad 3 de la tercera semana. Aquí está. Funcionalidad 3. Se arrastró la variable aquí, que corresponde al rótulo ES3. Funcionalidad 6, que corresponde a esto. Funcionalidad 12, acá. Y funcionalidad 24. Okay. Luego nos pide si hay factores entre sujetos. Por el momento no. Lo que quiero saber es si hay un cambio en estas puntuaciones a medida que va transcurriendo el tiempo. Aquí está, entonces el tiempo de evolución va a ser mi variable independiente. Hago evaluaciones en esos 4 momentos que he indicado. Y la variable de respuesta las puntuaciones de la escala de funcionalidad. Al igual que en el ANOVA, lo que se está contrastando es si alguna variable de diferencia es del promedio de las diferencias es igual a 0 o si es diferente de 0. Y esas diferencias ahora son varias, porque si yo hago la diferencia entre la funcionalidad 3 con 6, también la puedo hacer 3 con 12, 6 con 24. Tenemos varias diferencias que van a depender de la cantidad de grupos que se estén comparando. Y si se encuentran diferencias, pues se pueden solicitar pruebas post-hoc acá. ¿Ya? Vamos a ver qué otras opciones nos tiene. Etiqueta de la variable dependiente. La variable dependiente se va a llamar funcionalidad, por ejemplo. Okay, el tamaño del efecto. Vamos a ponerlo por acá. Comprobación de los supuestos. Aquí se requiere un test de esfericidad que se llama prueba de esfericidad. Podríamos solicitar correcciones de esfericidad si no se cumple con el criterio, si hay un rechazo de la hipótesis nula para la prueba de esfericidad. Voy a elegir este que está por acá. Y luego la prueba de homogeneidad y el gráfico de QQ. La normalidad, y nos preguntamos
si la variabilidad de las puntuaciones en estas diferentes mediciones es diferente o es igual. Es una especie de homocedasticidad que estamos evaluando. Y la prueba de homogeneidad. Entonces tenemos acá los datos acerca de la normalidad. Las diferencias promedio se distribuyen más o menos normales. Homogeneidad de varianzas, no va a solicitarse la homogeneidad de varianzas dado que no estoy haciendo comparaciones entre otros grupos. El ejemplo del que hablaba era unos individuos se habían operado por una técnica quirúrgica y otros por otra técnica. Ahí tiene sentido la homogeneidad de varianzas. Pero aquí solo tiene sentido la esfericidad, que como he comentado es si la variabilidad de la variable de respuesta en las diferentes mediciones es igual o es diferente. Aquí se rechaza la hipótesis nula, por lo cual se indica que no se cumple con el supuesto de esfericidad. Y dado que no se cumple con el supuesto de esfericidad, entonces se hace una corrección de esfericidad para tener una mejor estimación de lo que está ocurriendo. El estadístico va a ser más potente en tal caso. Ahora tenemos entonces los resultados de la prueba. Aquí está el valor P. Hay una diferencia significativa en las puntuaciones que se van recolectando a través de la evolución a las 3, 6, 12 y 24 semanas. Es evidente, lo pudimos haber visto acá con un gráfico. Las medias marginales estimadas, este es el único término con el que contamos. Y podemos tener aquí el gráfico medias y sus intervalos de confianza, cuando también podemos solicitar la tabla de medias marginales. Y las barras de error van a tener el error típico o el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es el que nos interesa. Aquí ya tenemos las medias de los diferentes momentos de evaluación y podemos solicitar gráficos, podemos solicitar pruebas de comparaciones múltiples, como podrían ser Bonferroni. Esto lo único que lo que nos hace referencia va a ser a que cuando tenemos definida esta variable por acá, compara la media de la evaluación número 1 con la evaluación número 2, que sería la semana 3 y la semana 6, y así encuentra diferencias entre todas las mediciones. Entonces no hubo momentos en los cuales las puntuaciones fueron similares. ¿Qué pasa con la distribución? Bueno, tenemos acá en los supuestos únicamente el gráfico QQ. Podríamos encontrar algunas desviaciones a la normalidad. Y si fuera ese el caso y creemos de que la distribución de esta variable no fue normal, en ANOVA de medidas repetidas Friedman tenemos la posibilidad de hacer este estudio, pero no incluyendo un factor externo. Aquí solo tenemos la evaluación de la funcionalidad a la semana 3, 6, 12 y 24, tal y como se hizo anteriormente. Podemos solicitar acá las comparaciones entre parejas de Durbin-Conover propias para para una distribución no paramétrica, los estadísticos descriptivos y una gráfica interesante de medias o medianas. Medianas, que sería lo que esperaríamos para un análisis no paramétrico, y aquí tenemos las diferentes evaluaciones. Parece que la mayor variabilidad se dio entre la semana 6 y la 12. Aquí están los valores de la mediana y las medias también. Las comparaciones múltiples y el test estadístico inicial, que me dicen que sí habían diferencias.
Bien, pues aquí hemos visto ya estas comparaciones múltiples. Vamos a dejar esto por un lado y regresaremos después de esta prueba, de la prueba que veremos a continuación, a este data frame. ¿Qué ocurre cuando lo que estamos evaluando es una variable numérica? Si esta variable numérica varía en dos momentos, hacemos estas pruebas que ya vimos. Pero en el caso que la variable sea categórica y específicamente dicotómica, podemos crear tablas de contingencia. Una tabla de contingencia de 2×2. Esto es si tenemos, por ejemplo, que una persona puede responder sí o no a una pregunta en dos ocasiones, podemos crear una tabla de contingencia como la que aparece por acá. Por ejemplo, a un grupo de personas que no se han realizado una prueba de VIH y que tienen vida sexual activa, se les preguntaba si se realizaría una prueba de VIH. Podrían contestar obviamente que sí o que no. No tenemos otras posibilidades más que estas. Así fue diseñado el estudio. Se les dio una charla acerca de el VIH, sobre sus complicaciones, manifestaciones clínicas, tratamientos, pronóstico de vida, todo ello, prevención. Y después de la charla se les hizo la misma pregunta, una semana después, donde podían responder si estaban dispuestos a realizarse una prueba, sí o no. Claro que pudieron mantener su respuesta inicial o cambiarla. De esta manera, la hipótesis para un test de Magnemar va a ser si la diferencia ahora en las proporciones va a ser igual y en la hipótesis alternativa si va a ser diferente. Hacemos entonces este ejemplo con la data frame aceptación de tamizaje. Aquí están tabulados los datos, ¿sí? Antes no, antes sí, la primera persona, antes no, después sí, y aquí está. Bien, esta es aceptación tamizaje. Aquí voy a trabajar en frecuencias con muestras independientes, ¿no? Muestras apareadas sería ahora. Ok, muestras apareadas. Antes y después. ¿Nos interesan los porcentajes? Podría ser que sí, pero nos interesan tanto los porcentajes de fila como los de columna. Y empezamos a arreglar. Acá vamos a tener entonces que antes 30 personas dijeron que sí se realizarían la prueba. Después de la charla, 10 personas dirían que sí se realizarían la prueba. Paradójicamente, la aceptación de lo que se les estaba pidiendo disminuyó, posiblemente porque les dio miedo el saber de que si tenían esa enfermedad necesitaban tratarse por vida, o las complicaciones que puede tener un paciente con VIH, incluso aspectos relacionados con el estigma, discriminación, etc. Pues bien, aquí nos pueden servir los porcentajes de fila y de columna. Pues del total de personas que decían antes que sí se harían la prueba, solo el 16% mantuvo su respuesta. Bueno, entonces la prueba nos va a solicitar si queremos la corrección de continuidad, si es necesaria, porque es una tabla de 2×2. Y aquí nos dice que hay una diferencia estadísticamente significativa. La proporción, la diferencia de proporciones antes y después de las personas que estaban de acuerdo con hacerse la prueba varió significativamente. Bien, esto es la prueba de Magnemar. Ahora bien, ¿qué ocurre en el ejemplo anterior? Si además de evaluar los resultados de la evolución de la funcionalidad,
en diversas ocasiones en las mismas personas, como ocurría acá, se agregaba una variable externa que esa sí iba a corresponder a grupos independientes. De estas personas, algunas fueron operadas con una técnica quirúrgica y otras con otra. Y cada una de las que fueron operadas, por ejemplo con la técnica A, se les hizo una evaluación 4 veces de su funcionalidad. Es una mezcla de un análisis de muestras relacionadas con muestras independientes. Y eso se conoce como análisis factorial de medidas repetidas o el ANOVA mixto. Para ello, ya tengo aquí el análisis realizado. Y una de las ventajas que tiene Jamovi es que si ya hemos hecho el análisis y queremos recordarnos cómo se hace, únicamente basta con revisar el cuadro de diálogo como está llenado. Como podemos ver, esto ya lo hicimos. Agregar las semanas 3, 6, 12, 24. Sin embargo, se agregó un factor entre sujetos llamado tratamiento quirúrgico. Se seleccionaron las más opciones y se pueden solicitar pruebas post-hoc acá para tratamiento quirúrgico, por ejemplo. ¿Hay alguna diferencia? Eso nos lo va a mostrar en su momento. Pero al ver el cuadro ANOVA de medidas repetidas, ahora tenemos un cuadro adicional que se llama efectos entre sujetos, el cual no lo teníamos anteriormente. Y este nos dice que hay una diferencia estadísticamente significativa. Está comparando si esas puntuaciones medidas en 4 ocasiones o esa evolución de la funcionalidad varía entre dos grupos independientes y nos dice que sí. Pero dado que tenemos dos variables, entonces interesará más saber si hay una interacción entre estos asuntos. Y esto es la interacción entre funcionalidad y, o sea, el momento en el que se hace la evaluación, más bien, que van a ser el tiempo de evolución y el tratamiento quirúrgico, influyen significativamente sobre la funcionalidad. Aquí, de hecho, la variable de respuesta es funcionalidad. Porque es la variable dependiente. Okay. Voy a volver a ubicarla, es esta. Funcionalidad. Y la variable que tenemos acá no sería funcionalidad, sino que sería tiempo de evaluación. De tal manera que ya hice una corrección. Y eso va a estar reflejado en los cuadros. Tiempo de evaluación por tratamiento quirúrgico. Esta sería la forma en la que se presenta. Cuando la interacción es estadísticamente significativa, no nos interesan las variables individuales, que sería la evaluación del tiempo de evaluación o del tratamiento quirúrgico. Lo que nos interesa es de que hay una interacción. Esto quiere decir de que hay ciertos niveles de la variable de tratamiento quirúrgico que combinados a ciertos niveles de tiempo de evaluación nos dan un mayor rendimiento. Esto es un promedio más alto de la funcionalidad. Y lo podemos ver acá en los gráficos correspondientes. Medidas marginales estimadas. Bueno, este gráfico que está por acá. No tiene por el momento el tratamiento quirúrgico. Ok, ¿dónde está esto? Este está por acá. Funcionalidad. Ok. Vamos a modificar esta gráfica acá. La ubicamos en gráficas. Tratamiento quirúrgico, tiempo de evaluación. Será mejor de primero tiempo de evaluación y después tratamiento quirúrgico. Pues ya tenemos aquí el gráfico. En este término 1 agregamos las dos variables. ¿Ok? De manera que podemos analizar esto.
Como podemos ver, la funcionalidad que se consigue en la semana 24 es muy similar en ambos grupos. Es decir, a las 24 semanas después de que fueron operadas estas personas, las personas ya tienen una funcionalidad cercana al 100%. Están bien. Pero ¿qué pasa en las semanas anteriores? Hay diferencias. Aquí también hay diferencias. Esto lo que nos está diciendo es de que la recuperación de los pacientes que son sometidos a este tratamiento, y esto se llama clavijas de Kirchner, la funcionalidad se recupera más lentamente que con este tratamiento que se conoce como placa bloqueada. De manera que no solo estamos viendo si hay diferencias, sino que cómo es la evolución en ambos tratamientos. Definitivamente es mejor en este tratamiento. Y en este punto que tenemos acá, tenemos una gran diferencia si la comparamos con estas diferencias, con estas y con estas. Es por eso que encontramos interacciones. Interacciones porque en determinados momentos las evoluciones no solo varían, sino que varían de una forma diferente en cada momento de evaluación. Es decir, aquí las líneas no son paralelas. Hay momentos donde es definitivamente menos efectivo este tratamiento. Momentos, porque estoy haciendo referencia al tiempo, como es este momento. Ok. Esta entonces es la prueba de medidas repetidas con un factor externo. Aquí podemos solicitar las pruebas de esfericidad otra vez y la prueba de homogeneidad, donde ya la prueba de homogeneidad cobra sentido porque la prueba de homogeneidad se va a realizar sobre los grupos de comparación. Prueba de homogeneidad de varianzas. Bien. Ahora vamos a trabajar con otro procedimiento que no es un procedimiento para variables para grupos independientes, pero pues al igual que la correlación, como se comentó anteriormente, generalmente las mediciones se hacen en los mismos individuos. Dos mediciones que se hacen en los mismos individuos. La correlación no es un método para grupos relacionados y sin embargo no se trabaja de esa forma. En la misma persona se evalúa la medición 1 y la medición 2. Esta otra prueba también, las dos mediciones se hacen en el mismo individuo y se conoce como curvas ROC. Para ello vamos a abrir un archivo con el que ya trabajamos anteriormente, que se conoce como desertores en primer ciclo. ¿Okay? Vamos a recordar las pruebas de T y voy a hacer pruebas de T para varias variables numéricas. Nota de matemática, nota de comunicación, nota CTA y nota de admisión. Esto lo voy a relacionar con variable de agrupación. Como no habíamos hecho anteriormente el análisis de esta forma, yo puedo ver que varias variables dependientes se pueden comparar en dos grupos. Obviamente van a haber pruebas para cada uno de estos grupos. Aquí está la nota de matemática, de comunicación, CTA, todas estas notas varían significativamente en ambos grupos. Tenía la evidencia que esta era una distribución no normal la que se seguía, entonces por ello hice el cambio a pruebas no paramétricas. Pero ¿qué pasa si yo considero que la variable numérica, la nota de comunicación, es la variable independiente y la variable dependiente va a ser el que las personas hayan o no desertado? Pues para ello existe el análisis de la curva ROC o curva COR. La variable dependiente es numérica y la variable dependiente es dicotómica. Un área bajo la curva igual a 0.5, la cual me está diciendo que da igual el valor que se tenga, que la persona va a desertar o no va a desertar el valor de la nota de matemática,
Si el área bajo la curva es igual a 0.50, entonces esto corresponde a la hipótesis nula y la variable no tiene ningún poder predictivo, la variable numérica. Pero si es diferente de 0.50, la variable que estamos evaluando, la variable numérica, sí tiene un poder predictivo. Vamos a encontrar esto en diversos lugares. Por ejemplo, en la regresión logística binomial. Vamos a agregar acá la variable de desertor como variable dependiente y la covariable nota de matemática. Pero también podemos hacer la comparación de varias variables, calcular el área bajo la curva o la curva ROC de la nota de matemática y la nota de comunicación para saber cuál de estas dos es más eficiente para predecir a la variable desertor. Aquí lo que me interesa es ir a predicción y tendría que ser una curva para cada una de estas. Aquí tengo la curva ROC y el AUC. AUC .650, pero tomemos en cuenta de que aquí se está creando un modelo con las dos variables, así que debería ser una regresión logística con nota de matemática y otra con nota de comunicación. Empecemos con lo más sencillo, hacer el área bajo la curva ROC solo con una de las variables. La nota de matemática tiene cierta capacidad dado que el área bajo la curva es mayor que 0.50. Como podemos ver acá, si esta es un área y estamos calculando el área que aparece por debajo de estas dos líneas que tenemos por acá, entonces el área total es igual a 1. Y el área que aparece por acá, debajo de esta diagonal de referencia, es 0.50. Como bien decía, si el área bajo la curva es de 0.50, la variable no tiene ninguna capacidad predictiva. Aquí no importa que el área sea menor de 0.50 o sea mayor. Lo que estamos contrastando es de que se diferencie de 0.50. Si las variables están relacionadas de forma directa, lo que buscamos es de que se aleje de ese 0.50, que sea, por ejemplo, mayor a 0.70. Y ahí decimos que tiene una capacidad predictiva buena. El área bajo la curva acá evidentemente es de 0.646. Y por el momento no hemos indicado ninguna prueba de hipótesis. Aquí podemos solicitar la sensibilidad, la precisión y una tabla de clasificación. Nos dice que con esta área bajo la curva de 0.646 la especificidad es del 100%. La sensibilidad, sin embargo, es del 0%. Pero vamos a trabajar con otro programa. Aquí tenemos una sola aproximación y posiblemente no es la mejor aproximación. Para ello, en el paquete PPDA tenemos TestRock. Aquí vamos a agregar las notas de comunicación, de matemática, y class variable va a ser desertor del primer ciclo. Acá aparecen ya las curvas. Como podemos ver, son muy similares. Parece que tienen la misma capacidad predictiva. Agreguemos la nota de admisión para saber si esa sí es superior. Y bueno, de hecho, parecen ser muy similares. Y la otra variable es la nota CTA. Bueno, otro examen realizado. Aquí tenemos las curvas ROC. Aquí estamos combinando los gráficos, cuando también los podemos hacer por separado. Aquí están. Combinémoslos. Y luego tenemos otras opciones. El test de DeLong para saber si hay una diferencia significativa respecto a estas curvas, o sea, compararlas entre sí. Entonces me dice la curva 1 con la 2, la curva 1 con la 3. Está haciendo comparaciones entre cada una de las curvas.
Y por los valores P que obtenemos acá no hay diferencia significativa. No parece que ninguna de estas curvas sea superior a la otra, porque tienen la misma capacidad predictiva, y esta es una prueba de hipótesis para el área bajo la curva. Varía significativamente esa área bajo la curva entre esos grupos, pero para simplificar las cosas vamos a regresar al únicamente visualizar las notas de comunicación y la nota de matemática. De manera que aquí tenemos algo más sencillo. 1 versus 2 no varían significativamente. Estas son las áreas. A medida que el área bajo la curva es mayor, se dice que la capacidad predictiva del modelo es mejor. Si tuviéramos algo que predice de esta manera, eso sería mejor. Por ejemplo, veamos la edad de ingreso a la universidad. Y vemos que esta posiblemente tiene una mejor área bajo la curva. El área bajo la curva lo vamos a ver acá. Para cada una de estas variables. Nota de matemática. Aquí voy a buscar el área bajo la curva. Nota matemática. 646, 625 y 465. Requiero hacer un cambio en estas variables. Me voy a desertor, voy a eliminar los códigos y voy a conservar únicamente los números, donde sé que 0 es que no y 1 es que sí. Entonces, ahora dado que la edad de ingreso está relacionada de forma indirecta, voy a revisar cuál es el área bajo la curva calculada de forma directa, definiendo los casos positivos no como 1 que correspondería así, sino como no, de manera que aquí tendría que cambiar la forma en la que se calcula necesarias bajo la curva. Sí, ahora clase positiva 1, edad al ingreso que está del lado contrario, y la edad al ingreso tiene el área bajo la curva de 0.535. Bueno, no es superior a la capacidad predictiva que tenían las otras notas. Por lo tanto voy a regresar a esta, y la edad al ingreso no parece tener ninguna capacidad predictiva. Para esta área bajo la curva interesaría tener un intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza incluye a 0.5, entonces esta no es un área bajo la curva estadísticamente significativa, lo cual no aparece por acá. Solo tenemos la sensibilidad, la especificidad, ¿sí?, en diferentes puntos de corte. El mejor punto de corte es aquel que tiene la mejor combinación de sensibilidad y especificidad. Este tiene una matemática, por ejemplo, sensibilidad del 100% y una especificidad del 0%. Aquí pues este tiene 89 y este tiene 26. Tenemos que buscar uno que tenga una mejor combinación, lo cual podría estar dado por el índice de Juden. Podría ser este. Una sensibilidad del 64.34 y especificidad del 58.33. 13 puntos. Es decir, a partir de 13 puntos es menos probable que haya una deserción, dado que aquí la forma en la que se relacionan las variables es de forma inversa. Es decir, a mayor nota de comunicación esto va a estar relacionado con que no se desierte, y menor nota de comunicación va a estar relacionado con que se desierte.
Bien, con esto hemos visto los procedimientos más usuales de estadística paramétrica y no paramétrica con los que cuenta Jamovi. Existen otras opciones que se encuentran en estos mismos menús, como el ANOVA de un factor, que ya lo trabajamos, el ANOVA que aparece por acá es un ANOVA en el cual se pueden agregar más de dos variables de interés, y ese sería una ANOVA factorial. Y en esa ANOVA factorial se está trabajando con grupos independientes, pero en el cual se estudia el efecto de dos variables a la vez y sus posibles interacciones.